Bien, señores, bienvenidos de nuevo aquí al programa El Defensor del Pueblo y el Pueblo. Recuerden que este es el primer programa, la primera entrega de una serie que estaremos ofertando durante mucho tiempo, ¿no? Mientras podamos. Y la idea es orientar, informar a la gente, educar a los dominicanos sobre sus derechos, derechos humanos y también derechos fundamentales y intereses difusos y colectivos que pueden ir al Defensor del Pueblo en todo el país, donde haya oficinas del Defensor del Pueblo para ofrecer sus quejas y también para orientarse sobre nuestras funciones. Bien, tenemos dos invitados en esta primera entrega que son los señores Juan Miguel Castillo Roldán, quien es el director de tutela de derechos del Defensor del Pueblo, y también el consultor jurídico licenciado Nilo de la Rosa. Bueno, con ellos trataremos temas fundamentales sobre los orígenes del Defensor del Pueblo, sobre las funciones de las tutelas, ese tipo de cosas que muchas veces la gente no entiende, pero que tiene derechos a reclamar, derechos que son constitucionales, derechos que pueden ir a cualquier institución pública, fundamentalmente al Defensor del Pueblo, para reclamar derechos sobre los que vamos a conversar con ellos. Bienvenido al programa, caballeros. Buen día, María. Bienvenidos. Gracias. Bien, vamos a comenzar con el consultor jurídico que nos hable de origen del Defensor del Pueblo. La gente, yo digo como periodista, más que como abogado, que el dominicano casi nunca sabe, no conoce temas de los que está involucrado en el día a día. Y el mejor ejemplo que pongo es el que gente que nació en el hospital Robert Reed, cuando crece le dice Hospital Angelita Trujillo. Así es. Y ya el Angelita desapareció hace tiempo con Trujillo. Igual pasa con instituciones como el Defensor del Pueblo, que aunque la doctora Zoila Martínez ha hecho un trabajo, ella como persona y como funcionaria pública durante muchos años, igual que los funcionarios y el personal del Defensor del Pueblo, todavía el pueblo llano y mucha gente no conoce el término, no conoce las funciones del Defensor del Pueblo. ¿Cómo se origina esta institución? Bien, a pesar de que en República Dominicana el Defensor del Pueblo es tal vez uno de los órganos más nuevos del Estado Dominicano y en general en América Latina, ha aparecido en las últimas décadas, el Defensor del Pueblo como tal tiene sus orígenes en el antiguo derecho romano. Nosotros tenemos una figura llamada Defensor Civitatis que tenía una serie de funciones más o menos similares a las funciones que conserva el Defensor del Pueblo actualmente. Sin embargo, lo que es la figura del Defensor del Pueblo, con la configuración actual que nosotros conocemos, se origina en la Constitución sueca del año 1809. ¿Y qué tenía o qué tiene de función ese Defensor del Pueblo? Bueno, pues es proteger a los ciudadanos de las actuaciones arbitrarias de la administración pública. Ya en República Dominicana, pues entonces nosotros tenemos Defensor del Pueblo a partir del año 2001 con la ley 1901-01, que crea al Defensor del Pueblo, pero no es sino hacia el año 2013 que el Congreso de la República, en una, vamos a decir, un mecanismo de elección que comienza en la Cámara de Diputados y culmina en el Senado de la República, pues entonces se eligió a las autoridades del Defensor del Pueblo. Se eligen luego de constitucionalizarlo. Se elige luego de haber sido constitucionalizado el Defensor del Pueblo, sí, porque en el año 2001 se creó por ley. Sin embargo, en la Constitución del año 2010, el constituyente elevó a rango constitucional la figura del Defensor del Pueblo. Es decir, que su fundamento no está tanto en la ley 1901, sino en la Constitución de la República, lo que eleva el rango del Defensor del Pueblo y lo asimila a los demás poderes del Estado Dominicano. Correcto. Y cómo en términos, vimos un evento donde la doctora Zoila Martínez hacía una especie de rendición de cuenta cronológica de toda la actividad que ella ha realizado la institución a partir de su elección. Así es. ¿Cómo podemos definir eso? Bueno, el Defensor del Pueblo, en el artículo 116 de la Constitución de la República, está obligado a rendirle cuentas al Congreso Nacional, pero también como funcionarios públicos
estamos obligados, y el defensor del pueblo como un órgano constitucional, un órgano del Estado Dominicano, también tiene que rendirle cuentas a la sociedad. Razón por la cual se hizo esa actividad con la prensa, porque usted sabe que la prensa son los principales defensores del pueblo también. La prensa, si no es por la prensa, no puede haber libertad de expresión, si no es por la prensa, no se conocen una serie de cosas que la sociedad tiene que saber. Y es precisamente con la prensa que nosotros realizamos esta labor, realizamos esta actividad de cronología histórica, y se le enseñó a toda la prensa para que el pueblo conozca toda la labor que ha hecho el defensor del pueblo desde el año 2013 hasta el año 2017, hasta el año 2018. Ahí pude ver también Cámara de Cuentas, muchas personalidades que no eran prensa nada más. Así es. En la mesa principal estuvo doña Yocasta Guzmán, que es de la Dirección General de Compras y Contrataciones, y el doctor Hugo Álvarez, que es el presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué eso es así? Porque independientemente de que la Constitución de la República le da autonomía presupuestaria, política y financiera y administrativa al defensor del pueblo, no menos cierto es que la institución también está bajo la jurisdicción, o vamos a decir, bajo las leyes de transparencia y las leyes de control interno y externo del Estado Dominicano. Es decir, que el defensor del pueblo cultiva la transparencia, Es así. más que otra cosa, incluyendo los servicios. Es así, porque el defensor del pueblo es una figura que también se le llama el magistrado moral. Conlleva lo que se llama la magistratura moral, es decir, es un órgano del Estado Dominicano que debe dar el ejemplo, porque para usted defender los derechos humanos, para usted defender los derechos fundamentales, los intereses colectivos y difusos como el medio ambiente, usted tiene que tener también una carga moral que sí pueda decir al Estado Dominicano que está bien y que está mal, y decir a la sociedad también que está bien y que está mal. Por eso es precisamente que el defensor del pueblo siempre desde el principio ha tenido una práctica de transparencia y una práctica de control de sus actos administrativos y presupuestarios, conforme como dicen las leyes. Muy bien, el licenciado Juan Miguel Castillo Roldán, director de tutela del Defensor del Pueblo. Vamos a hablar de tutela. ¿Qué es eso? El Defensor del Pueblo tiene un organigrama estructurado sobre la base de sus ejes operativos, que son, por un lado, la tutela o defensa de los derechos fundamentales, por otro lado, la educación de los derechos humanos en favor de la población, pero también el fortalecimiento interno, el fortalecimiento y el desarrollo organizacional de la institución. En el caso de tutela de derecho es la dirección del Defensor del Pueblo, la parte interna, su estructura interna, que trabaja con la atención a la ciudadanía. Eso implica el Departamento de Atención al Ciudadano, que recibe a todos los ciudadanos que van al Defensor del Pueblo a procurar nuestros servicios, y la dirección en sí, que tiene el equipo legal, el equipo de abogados que tramitan, registran, investigan y manejan hasta el cierre los casos registrados en el Defensor del Pueblo dentro de un marco de competencias previstos en la ley 1901 que señaló el licenciado de la Rosa, de manera que pueda, desde el punto de vista operativo, ejercer esas facultades de mediación, de inspección, de investigación, conforme a unas competencias internas de acuerdo a la ley 1901. Cuando hablamos de derechos humanos y fundamentales, ¿a qué nos referimos? Derechos humanos son los derechos reconocidos como inalienables de los seres humanos en condiciones de libertad y de igualdad reconocidos en convenios internacionales. Pero los derechos fundamentales son en gran parte esos mismos derechos, pero incorporados a la Carta Magna, a la Constitución de la República. En el caso del Defensor del Pueblo, cuando fue diseñado en la arquitectura constitucional, pues lo que manda el artículo 191 de la Constitución es precisamente que la función del Defensor del Pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. ¿Y dónde está ese catálogo dentro de la Constitución Dominicana? Pues basta con ir al artículo 37 hacia adelante de la Constitución, y todos los derechos más esenciales de la persona están todos previstos, desde el derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad de tránsito, libertad de acceso a información, propiedad, incluso derecho de consumidor, más adelante incluso en el artículo 66 de los derechos colectivos y difusos, como son el derecho a la cultura y el derecho al medio ambiente.
Esos derechos que protege el defensor del pueblo lo hace precisamente cuando son violados por una de estas entidades, como manda la Constitución. Órganos del Estado, en el más amplio sentido, funcionarios públicos, entidades prestadoras de servicios públicos y particulares que afectan intereses colectivos y difusos. Vamos a ver, particulares. Cuando nos referimos a particulares, en este caso, son particulares personas de la vida privada, personas físicas. Si tiene un conflicto con otra persona por un bien común. Se refiere solamente a la competencia a temas de intereses colectivos y difusos. Para aclarar eso, para que las personas puedan entender. Si usted tiene un problema civil con por ejemplo, un inquilino, con un contrato de alquiler, eso es un asunto estrictamente de la vida privada suya. Eso no tiene un carácter de interés colectivo y difuso. No obstante, si usted como particular, como persona física, como una empresa, digamos hotelera, usted afecta el medio ambiente, que es un derecho de todos y por eso es colectivo, y es difuso porque al mismo tiempo tampoco es de nadie y usted no tiene que ser afectado directo para reclamar, pues entonces no importa que usted sea un particular, que sea una persona de la vida privada, usted puede reclamar ante el defensor del pueblo que asuma el caso, que investigue el caso, porque se ha violado ese derecho y ese interés colectivo y difuso. Igual que lo es, para poner otro ejemplo, en el caso del derecho cultural, la preservación del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de las personas. No así con las entidades que dan servicios públicos. Usted sabe que los servicios públicos son servicios de interés general, que de acuerdo a la Constitución son artículos que son declarados por ley y tienen ciertos requisitos. Pero ahí se violan también derechos. El defensor tiene algún tipo de... Pero supongo que el defensor entonces tiene coordinación con oficinas de servicio de todo el Estado para poder colaborar en resolver conflictos. Realmente la coordinación es un buen término, pero obviamente manteniendo clara nuestra competencia. Y es que el defensor del pueblo hace un ejercicio de vigilancia y supervisión, que son los términos legales. No obstante, esa vigilancia y esa supervisión, desde el punto de vista estratégico, no es adecuado que ignore cualquier iniciativa de cooperación o de alianza y que tenga por objeto hacer efectivo la reclamación de un derecho y el buen funcionamiento de una entidad que da un servicio público. Entonces, en ese sentido, aunque la cooperación es importante, es útil, de hecho, el principio de cooperación está previsto en la legislación dominicana para lograr fines de interés general. Eso no implica que podemos ignorar nuestra función de vigilancia de la adecuada actividad administrativa. Bueno, estos temas son importantísimos. Estamos en el primer programa de difusión y de educación del defensor del pueblo. Nos queda un tiempecito. Vamos a la pausa y vuelvo con ustedes.